vicerrector de Economía, yo también he sido vicerrector, en fin. Hay unos fondos de la Unión Europea, unos fondos de cohesión, que con independencia de las valoraciones críticas que se hacen, han hecho unas transferencias de renta geográficas del norte a sur, simplificando mucho, que no tienen parangón, y fundamentados como todo el proceso de integración, al menos en el elemento volitivo, en el sentido más propio, probablemente en un interés común. Y además hemos tenido un mercado que, con todas las deficiencias que se pueda tener, un mercado único que ha hecho desaparecer las fronteras interiores, con todos sus costes, ha hecho desaparecer algo tan elemental como lo que los jóvenes necesitábamos cuando íbamos al extranjero, que era tener un pasaporte y un espacio de libertad, seguridad y justicia, donde han desaparecido esas fronteras. Bien, por tanto, creo que hay un cierto bienestar económico derivado del proceso de integración, que ha supuesto clarísimamente la superación de la fragmentación tradicional de los mercados europeos en un momento donde eso era claramente incompatible con, primero, el incipiente y después el claro proceso de mundialización o de globalización. Podríamos dar datos sobre la fortaleza, lo que representa en relación a habitantes y fortaleza en la participación a la población mundial y participación en el comercio mundial. Creo que la Unión Europea sigue siendo una potencia en la materia. Claro, aquí no va a ser difícil, antes de que todos levanten la mano, encontrar también algunas deficiencias. Pues por supuesto que ha habido un progresivo olvido quizás de la dimensión social. Por supuesto que puede haber algunas dudas sobre el mantenimiento de la competitividad futura. Por supuesto que la globalización nos plantea nuevos retos que obligan a una cierta redefinición. Por supuesto que hay países con un salario mínimo, en el peor de los sectores, de 1.200 euros al mes, donde además algunos elementos de ese país lo critican con necesidad de superación, mientras tenemos otros, sin ir mucho más lejos, con unas diferencias salariales. Podríamos hablar de la dependencia energética, si ustedes quieren. Pero desde el punto de vista económico, yo creo que la principal deficiencia es que, como resultado de la última crisis, pero resultado también probablemente del modelo y probablemente también de la globalización, tenemos un amplio sector en todos los Estados miembros de la Unión Europea, pero mucho más en algunos como el nuestro, donde los olvidados o los perjudicados de esas crisis, de esa globalización, si se me permite, han quedado parcialmente fuera de ese estado de bienestar. Han quedado parcialmente olvidados y quizás eso, además de las consecuencias sociales y económicas sangrantes que tiene, puede ser la mejor explicación de por qué surgen y por qué tienen respaldo determinados partidos que defiendan determinados valores. La desesperación de quienes quedan fuera del sistema o de quienes, por desgracia, todavía están dentro del sistema, pero con unos salarios que, la verdad, equivalen en algunos casos a casi estar fuera del sistema, pues eso nos tiene que hacer también pensar, porque esa es una seña de identidad del proceso de integración, con independencia de que haya renovación de los partidos políticos o con independencia de todas las mutaciones políticas que pueda haber. Si no se mantiene esa seña de identidad de la Unión Europea, va a ser difícil que ese segmento de la población se pueda identificar con un ideal europeo que lo ven como éxito, pero para otros y no para ellos. Y si no es un éxito compartido, ese proceso de integración va a tener un problema importante. Yo creo que los últimos 50 años primeros de la integración comunitaria eso funcionó muy bien. En los últimos 10, 12 o 14 eso se ha difuminado de manera muy preocupante. Balance de la Unión Europea en el mundo. Creo que, voy a pasar muy por encima de ello, con independencia de aspectos críticos que también podamos ver. Si miramos aspectos como la cooperación al desarrollo, aquí hay personas que cooperan, que son encargados de gestionar la cooperación al desarrollo, a pesar de la dramática reducción de fondos que ha habido en los años inmediatamente anteriores a consecuencia de la crisis. La Unión Europea, sin duda ninguna, es el principal agente de cooperación al desarrollo, agente público, cooperación al desarrollo en el mundo. A pesar de las deficiencias de la política exterior y de seguridad común, creo que la Unión Europea es un socio de primera línea en foros internacionales capitales, aunque en muchas ocasiones no lo valoremos adecuadamente. La Unión Europea, con la red de más de 130 delegaciones que tiene el mundo, que no solo son delegaciones en materia comercial, está desarrollando una labor diplomática y una labor política internacional de primer orden. Cierto que también con sombras, con una falta de instrumentos jurídicos eficaces
especialmente en materia de política exterior y seguridad común, con una falta de competencia suficiente por parte de la Unión en la seguridad y la defensa. La cooperación estructurada como principio de cooperación reforzada interna se tenían depositadas muchas esperanzas en ello, no sé si por la crisis o por el motivo que sea, tampoco ha resultado suficiente. Las diferencias internas que todavía hay entre algunos Estados miembros de la Unión Europea a la hora de configurar la posición internacional de la Unión, qué duda cabe que en algunas materias pues plantea problemas, e incluso admito, y hay algunas ONGs muy activas en esa materia, con estudios muy interesantes que hablan de la hipocresía de la cooperación al desarrollo al tratar de estudiar la acción al desarrollo que hace la Unión Europea en relación a las condiciones que imponen los tratados comerciales, particularmente en materia agrícola, por no hablar de alguna otra hipocresía que afecta a personas. De todas formas, creo que esa acción conjunta de la política comercial común como competencia exclusiva de la Unión, una política exterior y de seguridad común, que no llega ni a competencia compartida, pero con un servicio exterior de importancia creciente y con una actuación coordinada en las materias que más interesen, y subrayo, por ejemplo, medio ambiente, como uno de los éxitos fundamentales en materia exterior de la Unión, creo que es un motivo de balance positivo también. Dos palabras finales antes de hacer el balance de las conclusiones. Yo creo que hay otros dos elementos que también son importantes. La Unión Europea, creo, y aquí hay profesores, desde un punto de vista práctico, pero también teórico, ha hecho una aportación a la ciencia política, ha hecho una aportación a la creación de un instrumento diferente a los que conocemos hasta el momento, que solo hay dos sujetos de derecho internacional, yo solo conozco a los Estados y a las organizaciones internacionales. La Unión Europea ha sido capaz de crear una estructura sui generis, lo que yo decía, una comunidad de derecho, dotada de un umbral de competencias que tanto por su número como por su intensidad no tiene parangón. Tiene competencia exclusiva en moneda, aunque no sea para todos, tiene competencia exclusiva en conservación de los recursos marinos, tiene competencia exclusiva en política comercial, desde los años 70 del siglo pasado en mercancías, sin que nadie lo ponga en tela de juicio, servicios y propiedad intelectual desde una de las últimas reformas, y según lo que diga el Tribunal de Justicia en las próximas semanas en el dictamen que estamos esperando en materia de Singapur, probablemente competencia exclusiva en materia de inversiones. Esto creo que es de cierta entidad. Cojan el elemento que quiera ligado a la soberanía y los Estados la hemos perdido. Y además la hemos perdido, fíjense, incluso en materia de policía, por no hacer mención, por supuesto, a las competencias compartidas que equivalen a competencias exclusivas por su ejercicio exhaustivo, el mercado interior, la política agrícola común, etc. Pero es que además lo hemos hecho con una característica peculiar, que es el elemento volitivo. Lo hemos hecho voluntariamente. Nunca ha habido un proceso de integración, de creación de estructuras nuevas basado en la negociación, basado en el elemento volitivo, basado en el derecho y en el equilibrio institucional entre las instituciones con las que nos hemos querido dotar. Y hemos atribuido competencias constitucionales voluntariamente a ese ente supranacional para mejor afrontar los retos, primero de conseguir la paz, ese era el motivo fundamental, y actualmente el reto de adaptarnos juntos mejor a los retos de la globalización, porque solos, desde luego, individualmente, ni siquiera los Estados más grandes lo pueden hacer. Cierto que tiene indeterminaciones, cierto que es un modelo, por ver también las sombras, que hasta ahora se ha hecho de arriba abajo, muy elitista, con un alejamiento de la ciudadanía que por la propia configuración del elemento funcionalista pues probablemente era consustancial al mismo, y que desde luego es implanteable que esto pueda seguir así en el futuro. Una cierta redefinición del elemento elitista funcional alejado de los ciudadanos será necesaria. Y una última palabra de una dimensión junto a la histórica, junto a la política, junto a la jurídica, junto a la económica, junto a la politológica o científica, si ustedes quieren, que es la cultural. Hombre, yo creo que dentro de este balance de 60 años hay un elemento cultural que no puede pasar desapercibido. Una Unión Europea que trata de tener una identidad política propia, una identidad en el mundo propia, unas competencias que para algunos son excesivas, exclusivas, propias, pero basadas en el respeto de la identidad nacional, con 28 estados y 24 lenguas, fundamentada en
el respeto precisamente a esa identidad cultural, con todos los claroscuros que quieran ver, con todo el predominio del inglés que quieran ver, con todo el predominio de un determinado modelo anglosajón que quieran ver, con todo el coste económico que tenga el mamut de las lenguas, incluso desde el punto de vista funcionarial, con todo lo lento que vaya el proceso de Bolonia, con todo lo lento que vaya la creación de un espacio de educación media y superior común, creo que la valoración no puede ser sino positiva. Y creo que además, y en España tenemos motivos para sentirnos orgullosos, basta pronunciar el nombre de Manolo Marín para saber a lo que nos referimos, hombre, el Erasmus, el sistema Erasmus, más allá de las críticas que podamos ver también en las universidades, creo que ha sido un agente cultural, difuso, sencillo, baratísimo, en términos reales, de fomento del proceso de integración en todos sus sentidos. Citaría también la I+D+I, especialmente para aquellos países que menos sensibilidad tenemos, como elemento fundamental de ese balance. Conclusión en 2 minutos finales. ¿Cuál es el balance final? Pues el balance final creo que es claramente positivo. Y en la conmemoración del día de mañana, pues efectivamente tenemos motivos para poner el himno de la alegría, o por lo menos para congratularnos de estar donde estamos, viniendo de la historia de donde venimos. Ha sido una historia de paz, una historia en términos generales de bienestar económico, de democracia y de Estado de Derecho. Tan mal no tiene que estar la Unión Europea cuando aquí hay personas que acudimos con cierta regularidad a foros internacionales, sea de Naciones Unidas, sea de conferencias internacionales, nos ven con cierta envidia fuera de la Unión Europea. El modelo que tenemos, con todos los claroscuros que veamos, se ve con admiración. Luego, por tanto, creo que nosotros también tenemos que estar orgullosos de ese modelo y hacer un balance positivo. Segundo, por supuesto que con una mirada crítica, aquí hay también muchos jóvenes, con la idea de que los éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. Venimos de una historia de éxitos, pero estamos en un momento crítico en el cual, porque haya funcionado bien, no tenemos garantía de supervivencia del modelo porque ha sido un éxito pasado. Quizás lo tengamos para los que tenemos 50 años, que sean justitos o más, pero el modelo no vive solo de eso. Luego, por tanto, hay que analizar muy bien los errores que hayamos podido cometer. Hay que analizar con visión crítica la arrogancia del rico, la arrogancia del éxito, quizás la predominancia de lo monetario frente a lo económico y la predominancia en algunos momentos de lo económico incluso frente a elementos políticos o sociales. Y sobre todo que hay que hacer una mirada crítica para tratar de solucionarlo de la mejor forma posible a quienes hemos dejado en la cuneta. Y quienes hemos dejado en la cuneta son los desfavorecidos de la globalización en todos sus niveles, algunos de ellos, por cierto, con preparación notable, y también, no en todos los sitios, en Alemania no diríamos lo mismo, pero en España sí y en otros muchos, a los jóvenes. No es de recibo que en estos momentos en nuestras universidades los jóvenes tengan el desaliento que tienen al ver el mercado de trabajo que se les abre con una preparación que es inconmensurablemente superior, con todas las deficiencias críticas que queramos ver siempre los profesores, de las que ha habido en generaciones pasadas. Tenemos un nuevo contexto y la Unión Europea está sufriendo el efecto Diana. La globalización, la tecnificación plantea retos y la Unión Europea se tiene que adaptar a ellos. Y dentro de estos errores, con perdón si molesta a alguno de los políticos en la sala, pero la Unión Europea no puede ser tampoco, lo que digo, el efecto Diana. Todos los males vienen de la Unión Europea. Cuando hay que criticar algo, y a veces con motivo, la culpa siempre la tiene la Unión Europea, sea porque hay que reconvertir, y había que reconvertir algunos sectores con o su Unión Europea, o sea por lo que sea. Pero cuando el rector, el alcalde, el presidente de la comunidad autónoma o el ministro pues, inauguran el edificio tecnológico cercano aquí, o el puente, o una autovía, ese siempre es mérito propio, aunque la Unión Europea esté financiando el 75%, o el 50%, o el 25%. Y ejemplos más cercanos también podríamos verlos claramente. Eso es un error que no podemos, tenemos que hacer todos un ejercicio de responsabilidad política, de dar a cada uno lo que tiene. El mamut burocrático de Bruselas, si tiene más consejeros, tiene más funcionarios la Comunidad de Madrid, hay más maestros que todos los funcionarios que pueda haber en Bruselas, en ese mamut, que quizás haya que reconsiderarlo también en algunos aspectos y pueda limarse o pueda reducirse en algunas de sus dimensiones, pero creo que hay que situarlo en sus justos términos. Tercer elemento, junto al balance claramente positivo, junto a la necesidad de mirada crítica urgente para corregir algunos de los defectos del tiro que estamos dando, pues la necesidad de una mirada nueva,
necesitamos, nos guste o no nos guste, un modelo nuevo o una reconsolidación del modelo en la Unión, porque si no existe un cierto riesgo de desintegración. Lo recomendaría a los que les gusta que lean el monográfico que ha sacado La Vanguardia, que me parece excepcional, sobre el proceso de integración. En realidad, sobre el riesgo de desintegración, con algunas ideas realmente atractivas, donde se pueda analizar lo que está ocurriendo en algunos estados, empezando por el Brexit, con la idea de la desintegración diferenciada. Y es verdad que viendo los 5 escenarios que planteaba el Libro Blanco, en el fondo lo que está transmitiendo es una posibilidad de desintegración diferenciada para los que quieran una integración diferenciada, un avance más rápido en torno al euro, en torno a elementos federales, lo puedan hacer. Porque si no, el riesgo de desintegración, no diferenciada, sino para todos, puede ser más que evidente. Y por último, yo creo que una exigencia fundamental, si queremos hacer balance dentro de los 60 años a quienes les corresponda, una exigencia fundamental es volver a hacer atractivo el proyecto de integración europea, recuperar el sueño y el ideal europeo, porque la verdad es que yo todo lo que he dicho en un balance positivo, la paz, la estabilidad, el elemento democrático, la no necesidad de pasaporte, es muy válido probablemente por los que estamos a este lado de la mesa, buena parte de los presentes de una cierta edad. Pero yo se lo cuento a mis alumnos y la verdad es que es un mensaje que no cala, por un motivo evidente, porque lo dan por sobreentendido. El valor de la paz, el elemento democrático, y el ir a visitar a su novia a Oslo, y digo Oslo, no sea Estado miembro, sin que se le pase por la cabeza que vaya a haber controles de determinada naturaleza. Es evidente que la exigencia fundamental es volver a hacer atractivo el proyecto europeo, luego, por tanto, hay que recuperar, hay que buscar elementos que podamos transmitir a las nuevas generaciones para que vuelvan a reivindicar este ideal europeo, que en estos momentos, la verdad, basta ver los mítines, no hay ideal europeo porque la idea europea no vende. Luego, por tanto, la aparcamos para que no nos sintamos desgastados por ella. El día de mañana, que es el Día Europeo, yo creo que es el Día de Europa, creo que es un buen momento para reivindicar la convocatoria a la ciudadanía. O es una reivindicación de los ciudadanos, de todos nosotros, por los motivos que entre todos diseñemos, o el proceso de integración europea está en riesgo. No puede ser un proyecto de las élites y no puede ser un proyecto de explicación de los éxitos pasados. Tiene que ser un proyecto de ilusión futura, que construido entre todos podamos mantener lo que habíamos dicho, el mejor antídoto que hemos construido en nuestro continente para, sobre las cenizas de guerras sucesivas que arrasaban Europa, hayamos construido una idea y un proyecto de bienestar común y de paz entre todos, basado en el derecho y en el Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su interesante intervención. Si les parece, el turno de palabra lo abrimos después del primer bloque, o sea, después de la segunda intervención, que en este caso viene de la mano del profesor José Carlos Díez Gangas. Es profesor de Economía de la Universidad de Alcalá, compagina su actividad académica con la presidencia de la consultoría internacional Global Economic Analysis. Anteriormente fue economista jefe de Intermoney, desde donde ha asesorado a las principales empresas y entidades financieras españolas y ha participado con sus previsiones en el panel de expertos del Banco Central Europeo para la economía de la eurozona. Es colaborador, bueno, ya lo conocerán también, es uno de los economistas más influyentes en este momento, es colaborador habitual de medios de comunicación nacionales e internacionales, como Onda Cero, La Sexta, El País, 4, etcétera. Es además muy influyente en las redes sociales con su blog El Economista Observador, que ha recibido el premio Bitácoras y tiene más de 89.000 seguidores en Twitter. Ha escrito 2 bestsellers, Hay vida después de la crisis y La economía no da la felicidad, vendiendo más de 65.000 ejemplares. En este momento, además, coordina la ponencia económica del Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, Virginia, por la invitación. Enhorabuena por hacer la jornada el día tan especial. Yo creo que mañana es el Día de Europa, pero ayer fue un gran día para Europa. Había una amenaza seria. Es verdad que los modelos daban poca probabilidad que Le Pen ganara las elecciones, pero son riesgos de poca probabilidad, pero el resultado tiene costes infinitos, ¿no? Por lo tanto, cuando multiplicas una probabilidad muy baja por infinito, sale infinito, ¿no? Entonces, son riesgos que, aunque sean de probabilidad baja, hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Yo creo que fue
una gran jornada, ¿no? La victoria no de Macron, porque yo creo que él, ¿no?, en primera vuelta solo tuvo el 25% de los votos, pero la victoria de la República y de los ciudadanos contra el populismo, ¿no?, fue muy contundente. De hecho, ella ha dicho que va a desmantelar su partido, ¿no? Por tanto, ya para qué vamos a explicar más, ¿no? Yo creo que es una derrota humillante para Le Pen, ¿no? Es la segunda que tiene después del padre y esperemos que marque ya, ¿no?, a la estirpe y no haya otro Le Pen más que se presente, ¿no?, que se busquen otro ya y que, ¿no?, que cambien el apellido. Entonces, ella estaba poniendo en cuestión muchas de las cosas de las que has explicado, ¿no? Principalmente la libertad de movimiento de personas. O sea, no quería que los castellano-manchegos fuerais a trabajar a Francia, ¿no? Vamos, a residir o no, a estudiar sí, ¿no? Si te gastas el dinero sí, pero a trabajar no, ¿no? O sea, sí quiere que compremos en Carrefour, ¿no?, que usemos los productos de L'Oréal, ¿no? Nos quieren vender energía nuclear, aunque vamos a cerrarlas, ¿no? O sea, eso sí, ¿no? O sea, si genera empleo desde allí, sí, ¿no? Pero si vamos a ir allí al empleo, no, ¿no? Bueno, esto es lo de siempre y lo sabemos, ¿no? El ser humano ante cambios tan bruscos como estamos viviendo se asusta y busca protección, y hay una parte de la ciudadanía francesa que ha decidido votarla, y en democracia no hay que ignorarlos, ¿no? Ha tenido muchos votos, a pesar de tener una derrota humillante, ¿no?, en porcentaje de voto, ha tenido muchos votos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un tema que, como él dice, hay que mirar al futuro y analizar, ¿no?, por qué ha pasado y cómo se resuelve, sobre todo, más que por qué ha pasado, que ya no tiene solución, cómo se resuelve. Yo creo que él, ¿no?, es una incógnita, porque es verdad que, ¿no?, viene del Partido Socialista, es un enarca, o sea, tiene una tradición muy concreta, ¿no?, y ahora dice que es de la nueva política, ¿no?, que no está con los... no sé, o sea, eso lo podría haber dicho yo, que acabo de incorporarme, ¿no?, pero que lo diga, ¿no?, que lo diga él, ¿no? O sea, yo creo que es un oportunista, ¿no?, un hombre muy hábil y muy listo. Evidentemente ha ganado las elecciones en un entorno muy complicado y también hay que valorarlo, ¿no?, y ha evitado que gane Le Pen, por lo tanto hay que valorarlo positivamente, ¿no? Pero Francia es una incógnita, ¿no? Y estamos hablando, como él ha dicho, de uno de los grandes países. El gran pacto europeo es Francia-Alemania, o sea, que un país como Francia no tenga liderazgo, ¿no?, que ninguno en la primera vuelta, los franceses no hayan identificado ni un líder ni un proyecto al que se pueda seguir, y que tenga un voto tan fragmentado, eso lleva a unas legislativas muy complicadas. Y seguramente, ¿no?, y él sabe más del proyecto europeo y de la parte francesa, a la cohabitación más compleja que se ha producido desde la Quinta República, ¿no? Entramos en un escenario desconocido de la naturaleza, mejor que el otro, por supuesto, que era un desastre, ¿no?, pero vamos a poner una incógnita, ¿no? Digo, porque empezamos un periodo nuevo, ¿no?, y en clave europea no es una buena noticia. O sea, es una buena noticia que ella no haya ganado, pero que Francia tenga un gobierno débil no es una buena noticia, ¿no? Yo creo que hay que analizarlo así. Esto, como ha dicho el profesor, es un proyecto político, ni siquiera jurídico ni económico, ¿no? Si los economistas hubiéramos opinado en el 56, habríamos recomendado no hacerlo, porque había costes elevadísimos, porque, ¿no? Entonces, bueno, esto es un proyecto para evitar que hubiera una tercera guerra mundial. Se ha conseguido. En el proyecto empezaron 6, ¿no? Somos 28, ¿no? Uno se quiere ir, pero no se ha ido todavía, ¿no?, jurídicamente, hasta que se vaya, ¿no? O sea, hay incertidumbre hasta del Brexit, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Tony Blair ha dicho que vuelve a la política exclusivamente para frenar el Brexit, ¿eh? Vamos a ver, o sea, quiero decir que todos estamos en lo negativo, pero ayer ha ganado lo positivo. O sea, vende menos, en los medios no es tan atractivo, no genera morbo, en las redes tampoco, pero ayer ha ganado lo positivo, ¿no? O sea, si repasamos todo lo que se ha dicho sobre Le Pen, ¿no?, en los últimos 6 meses, ha sido una pérdida de tiempo, ¿no? Porque la realidad es que dice que ella ha sacado un 30% de los votos, o un 33%, ¿no? Pero bueno, ha ocupado el 80% de la opinión pública y de los debates públicos sobre Europa en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, lo digo porque no hay equilibrio, ¿no?, entre la realidad y la percepción, ¿no? La percepción es subjetiva por naturaleza, ¿no?, porque el propio cerebro humano es subjetivo. El cerebro no tiene ojos, no tiene oídos, ¿no? Entonces todo lo percibe sensorialmente y el cerebro lo transforma, y unos lo transformamos de una forma y otros de otra. Un día él mismo lo transforma de una forma y al día siguiente cambia y lo transforma de otra. Entonces, oye, ¿no?, somos seres humanos, si fuéramos computadoras sería más sencillo, pero no seríamos felices, no seríamos infelices. O sea que la democracia tiene esta parte.
incluso si sacamos a Hungría seríamos 26, por lo tanto, ¿no? Yo creo que sigue siendo un proyecto interesante. Como él dice, sigue siendo un referente mundial, ¿no? Evidentemente que yo vengo ahora de Florida, de un foro internacional, ¿no? Cuando hablas de procesos de integración en América Latina, miran a Europa, ¿no? Mirar a Estados Unidos, miran a Estados Unidos para otras cosas, ¿no? Ahora con un poco más de temor con Donald Trump, pero a ver, Estados Unidos por hacer una unión política y una unión fiscal y una unión monetaria y una unión económica, primero, ¿no? Aniquiló a todos los pobladores originales, ¿no? Nosotros también fuimos bien, pero vamos, ellos lo volvieron a hacer. Y segundo, hicieron una guerra civil, ¿no? Que todos ponemos de acuerdo. El modelo Hamilton, claro, para aplicar el modelo Hamilton en Europa solo hace falta una guerra otra vez, ¿no? Porque Hamilton hace la unión fiscal después de la guerra civil, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo europeo, no sé, a mí me gusta más, ¿no? Es un modelo más de actual, ¿no? Donde se ha hecho en un proceso de paz, ¿no? Con una situación cooperante, ¿no? Pero siendo más democrático y, ¿no? Y, como él ha dicho, inédito, donde se ha alcanzado un nivel de desarrollo humano y de protección de los derechos humanos inaudito, con progreso económico, que es verdad que ahora hablaremos de los problemas, pero evidentemente que es un proyecto más del siglo XXI, ¿no? El de los Estados Unidos, bueno, a Donald Trump le gusta más, pero porque él se ha quedado vivo en Buffalo Bill, pero evidentemente, ¿no? A la mayoría de ciudadanos americanos que no les gusta Donald Trump, yo vengo de allí, ¿no? Y los republicanos echan pestes de Donald Trump. O sea, yo no he visto hablar, mira que los del PP aquí ponen a caldo a Rajoy en privado, ¿no? Pero es que lo de los republicanos con Donald Trump es tremendo, ¿eh? ¿No? O sea, bueno, gente que reconoce, que dice que no le ha votado, que no le va a votar nunca, ¿no? Que han votado a Clinton, que esto es un desastre, esto en una comida, ¿sabes? Con alguien como yo que no conoce, que viene de otro país, y, ¿no? Imagínate en privado con su mujer y su entorno familiar, ¿no? ¿Cómo le pondrán, ¿no? Pero bueno, yo creo que evidentemente que es un proceso que tenemos que apoyar, ¿no? Es un proceso, como todos los procesos democráticos, eficiente, porque mejora la situación de partida, lo ha explicado bien, pero vulnerable, ¿no? Le pasa al cuerpo humano también, ¿no? Ahora están obsesionados con la inteligencia artificial y quieren replicar el cerebro humano, ¿no? Y el 3D, bueno, nosotros ya vemos en 3D y el cerebro, ¿no? Hace mucho más que las máquinas, pero somos vulnerables, ¿no? Te vas un poquito con una uña y se te infecta y, ¿no? Y como no te lo cures bien puedes morir, ¿no? En el extremo, ¿eh? O una simple bacteria. O sea que la democracia es un proceso igual, ¿no? Como la propia naturaleza, ¿no? Si tú no tomas medidas humanas de corrección, ¿no? La democracia y la economía capitalista y la economía de mercado tienden a la entropía, al caos y al desorden, ¿no? Entonces se desmontará otra vez todo, ¿no? Por lo tanto, es un proceso a cultivar, ¿no? Por eso es tan importante que se hagan estas jornadas, ¿no? y que lo cuidemos, ¿no? Es un proceso, ¿no? Que él ha dicho desde arriba hasta abajo, ¿no? Que evidentemente ha mejorado la vida de los castellano-manchegos, ¿no? No solo en nivel de renta, en nivel de empleo, ¿no? Esto era una sociedad puramente agrícola cuando murió Franco, ¿no? La mayor, ¿no? Prácticamente un tercio de las personas en Castilla-La Mancha trabajaban en la agricultura o la ganadería o vinculado a eso, ¿no? Si tú quitas eso y miras el empleo no agrícola de Castilla-La Mancha, pues seguramente habrá aumentado un 120, un 150%, no he hecho los cálculos, pero, o sea, estamos hablando de una corrección, ¿no? Inédita en ninguna región del mundo, ¿eh? O sea, el proceso de convergencia del sur de España, ¿no? con el resto de comunidades autónomas y con las regiones europeas no tiene precedentes, ¿no? Salvo, lo estamos viendo en la Alemania del Este, ¿no? Con una intervención también de la Alemania del Oeste, que la desviación era mayor, ¿no? por el desastre del comunismo, y se ha revertido muy buena parte, ¿no? En este momento los Länder, o sea, cuando cae el muro de Berlín, un Länder del Este, después de 40 años de comunismo, ¿no? Tenía 6 veces menos de renta por habitante que un Länder del Oeste, y en este momento es la mitad, ¿no? Que es la misma diferencia que tiene Castilla-La Mancha con el resto de España, ¿no? o con los Länder, ¿no? Por lo tanto, ese proceso de convergencia se ha hecho, como él ha dicho, con una transferencia de fondos europeos sin precedentes en la historia de la humanidad. O sea, estamos viendo cosas que no ha habido precedentes, ¿no?
además no solo por el dinero que se invirtió, ¿no?, sino por la selección, y está aquí el interventor general, ¿no?, y lo sabe bien, de cómo estaban condicionados los fondos, ¿no? Yo creo que se hizo también el diseño de los fondos de cohesión y el diseño de los fondos de desarrollo, ¿no?, territorial o sea, él habla de la burocracia, evidentemente que, ¿no?, que la burocracia es muy dura, ¿no?, porque exige un nivel de cumplimiento muy fuerte, pero tú no solo metiste dinero en Castilla-La Mancha,